Hola amigos, ¿qué tal? Soy Melwis Campo y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Si estás aquí es porque seguramente tu disco se llena en 1, 2, 3 días, o estás harto de estar buscando algún evento específico entre horas y horas de videos donde realmente no pasa nada. O sea, ves la calle sola, ves el cuarto solo, ves el pasillo solo, ves entonces un poquito engorroso estar buscando un solo evento durante mucho tiempo. O sea, debes tener claro que grabar las 24 horas muchas veces es desperdiciar el espacio en tu disco duro. Por eso hoy aquí te voy a enseñar cómo activar la detección de movimiento en un DVR Hikvision. Primero que todo te voy a dar de pronto una idea más o menos para que tengas algo claro, que no en todas partes es recomendable configurar las grabaciones por detección de movimiento. ¿Por qué? Porque puede que sea un sitio muy fluido, entonces el DVR todo el tiempo te va a estar grabando, así que ¿para qué lo vas a configurar si todo el tiempo te va a estar grabando? Porque siempre hay un flujo, por ejemplo, una calle, el frente de una casa. También en otros casos puede que no sea muy recomendable en lugares donde hay muchos árboles, o sea que el árbol de pronto, porque haya brisa durante todo el día y tú lo tengas grabado por detección de movimiento, entonces el árbol está moviendo, se mueve y el DVR lo va a estar detectando como movimiento, así que ahí se puede estar desperdiciando un espacio en el disco duro que puede servir para otra cosa. Y si tienes configuradas las notificaciones en el teléfono y vas a estar ahí mirando siempre las notificaciones y no va a hacer nada, simplemente va a ser el árbol que se está moviendo. No es la última palabra, así que tenlo claro. Bueno, lugares que te podría recomendar donde sí, donde no. Por ejemplo, en caja registradora no lo pongas con detección de movimiento, porque puede que haya un movimiento sutil o algo y no vas a tener el detalle de qué sucedió realmente, si se guardó o no se guardó la plata, no sabe qué pasó. Entonces ahí es grabación continua. En garajes privados, por ejemplo, el garaje de tu casa, no todo el tiempo hay personas en el garaje, no todo el tiempo está el vehículo entrando y saliendo, así que configurar la grabación por detección de movimiento en este espacio también es recomendable. En entradas de edificios, bueno, puede ser que toque hacer alguna configuración híbrida, por decirlo así, en cierto horario. Puede ser que haya mucho flujo de personas y en otros no. Entonces ahí puedes jugar con eso, puedes colocar un horario que sea en movimiento continuo y en otro horario sea por detección de movimientos. Entonces ahorita vamos a ver cómo hacer eso. Si consideras que hay algún otro espacio por ahí que pueda funcionar alguno de estos dos tipos de configuraciones, por favor déjalo aquí en los comentarios para que todos nos enteremos y así cooperemos unos a otros, por favor. Bueno, para eso, ¿qué vamos a hacer? Obviamente tenemos que desplazarnos a nuestro DVR, así que bueno, entremos a nuestro DVR. Y ya aquí en nuestro DVR lo primero que vamos a hacer es obviamente desbloquearlo si está bloqueado. Si no, solamente presionamos en el botón configuración. Aquí nos desplazamos a la opción de evento. Presionamos acá el botón donde dice activar. Debemos tener claro la cámara que vamos a utilizar, o sea, a la que le vamos a aplicar el evento. Entonces presionamos el botón para activarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a delimitar una zona en la cual nosotros queremos que nos genere el evento. Por ejemplo, yo aquí no quiero que sea toda la calle en este caso, sino únicamente una parte de ese espacio. Presionamos aquí donde dice dibujar área y damos clic, damos otro clic, o sea, delimitamos la zona. Damos otro clic aquí y por último damos un clic también, o sea, es un clic izquierdo y por último presionan el clic derecho para que se cree la zona y seleccionamos el botón siguiente. En caso de que se hayan equivocado, ese no eran los puntos o la zona, presionan donde dice borrar todo. Luego vamos a seleccionar el horario. Aquí ustedes seleccionan el horario en cual desean tener activa esa zona. Si de pronto quieren que en una hora no funcione eso, pongan ustedes que de pronto durante el día no funcione. Entonces ustedes presionan acá donde dice borrar todo. Y pongamos un ejemplo que sea de las 8 a las 4 de la tarde. Únicamente los lunes, por decir algo. O el domingo. Entonces ustedes lo seleccionan. Y listo. Si de pronto se equivocaron por algún motivo, presionan nuevamente aquí en armar y hacen lo mismo con el clic sostenido, lo llevan acá y lo sueltan. Esto es si ustedes no quieren activar esa detección de movimiento en esa zona durante un horario específico. Entonces espero que tengan eso claro. Presionen el botón siguiente. Luego nos desplazamos a la opción de acción de enlace. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí podemos activar la alarma sonora, que esto que nos va a indicar, o sea, un pitido en nuestro DVR, o sea, va a pitar el DVR cuando se detecte un movimiento en esa zona que nosotros hayamos delimitado. Notificación en el centro de vigilancia. Aquí si seleccionamos esto, nuestro teléfono, nuestra aplicación, eso es si tenemos el DVR registrado en nuestra cuenta de HiConnect. En este caso nos va a llegar una notificación de que hubo una detección de movimiento en la zona tal. Y enviar email, bueno, ya por ende ya deben saber que enviaron email. Si su DVR tiene salida de alarma, o sea, tiene una sirena, un estrobo, lo que ustedes le hayan instalado, únicamente activan acá la zona. En este caso, este equipo solamente tiene una zona. Y cuando se active le va a formar la bulla, el escándalo ahí, o le va a emitir la luz del estrobo que ustedes hayan activado. Aquí, en canal de activación, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se active el movimiento en esa zona específica, se va a ampliar ese canal.
Si tienen otra cámara que también quiere que se active, o sea, de pronto el otro ángulo de esa cámara quieren que se active, únicamente lo que hacen es activarla para cuando se active el movimiento. Se muestran esas dos cámaras en la ventana en grande. En este caso únicamente vamos a dejar esta cámara, la A1, esta sola. Y por último presionamos en siguiente. Ojo, aquí no hemos terminado. O sea, hasta aquí muchas personas lo dejan ahí y después están preguntando en los comentarios de que... Mira que yo lo activé, pero siempre me está haciendo la grabación continua. Claro, ¿por qué? Porque no he configurado aquí la opción de grabar y seleccionar aquí en evento. O sea, aquí en este caso, ¿qué está diciendo? Que el DVR está grabando todo de forma continua. Si ustedes quieren que únicamente esto grabe en evento durante todo el día, lo que deben hacer es aquí, o sea, le dan clic y con el clic izquierdo sostenido seleccionan hasta el último y aquí presionan siguiente. Se pueden dar cuenta que todo está ya en el modo de evento. Sí, como les dije anteriormente, por ejemplo en un almacén, en un edificio, como les dije anteriormente que en algunos momentos hay un gran flujo de personas o de vehículos, dependiendo del caso, entonces lo ponemos en evento en un momento y en continuo otro. Pongamos el ejemplo que es un bar. En la noche es donde haya mayor flujo de personas. Entonces aquí lo vamos a colocar en continuo a partir de ¿qué? De las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Por decir algo. ¿Qué quiere decir esto acá? Que después de las 2 de la mañana, donde se supone que ya se cerró todo, que ya no pasa nada, que no hay personas o de pronto está nomás un solo vigilante y eso, quiere decir que todo este tiempo va a estar grabando únicamente en detección de movimiento. Y a partir de este horario de las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana va a estar en grabación continua, donde se supone que va a haber mayor flujo de vehículos o de personas, dependiendo del caso, como les dije anteriormente. Bueno, aquí presionamos el botón siguiente y listo. Ya nuestra cámara aquí debe empezar nuestra grabación por eventos. Entonces vamos a desplazarnos acá y esperemos acá. Si lo ven, ahí se activó la cámara, se amplió y si pueden ver acá está la alarma. Bueno, en este caso ya se encogió automáticamente. Ahora está en el punto de grabación grabando los segundos que tiene predeterminado, creo que son 10 segundos. Y se vuelve a desactivar el icono acá de grabación si no pasa nada antes. Esperemos a ver qué sucede. Si ven que se desactivó la grabación, o sea, él ahí en este momento no está grabando, no está haciendo nada. Ahorita que detecta algún movimiento, va a empezar nuevamente a grabar. Ojo, deben tener claro lo que les dije anteriormente, que si hay un árbol y se genera un movimiento, o sea, por la brisa, les va a detectar como movimiento. Por eso solo delimité esta parte, porque es muy probable que en este lado la sombra del árbol en movimiento activará la grabación. Entonces amigos, ya saben, si les gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Así que chao pescado.